Yo habíamos pensado que faltaba completar un tema no menor, interesante, nos parece a nosotros, que es el de la tributación municipal, ¿sí? Que ahora vamos a pasar un poco a desarrollarlo. Les preparé algunas filminas para hacer un poco más llevadera el desarrollo de la misma, pero déjenme igual mencionarles dos cuestiones. Voy a compartir mi pantalla, que es mejor. Dos cosas que por ahí estuvimos sobrevolando y me genera la duda de si por ahí todos lo tienen claro. Y uno de ellos es, bueno, como ustedes saben, desde hace ya, depende del cierre de las sociedades, pero hace casi aproximadamente un año que ha vuelto a estar presente la obligación de reexpresar contablemente los estados contables para las sociedades comerciales, ¿sí? Entonces, en algún momento se suscitó este, la discusión acerca de cuál era la información contable que se utilizaba al momento de analizar la información del balance para confeccionar los coeficientes unificados que permitan después aplicarlos, digamos, a la liquidación de impuestos a los ingresos brutos bajo el régimen de convenio. Entonces, en ese sentido, si bien por ahí a alguno le puede resultar natural, pero hubo diferentes pronunciamientos y seguramente, digo, acá está incorporado a esto que están viendo acá es la Resolución General 1 del 2019, ¿se acuerdan? Que es esa famosa Resolución General que ordena todos los años todas las resoluciones generales de cumplimiento obligatorio que pasan a formar parte, digamos, del material ineludible para estudiar o para entender la aplicación del convenio. Y ahí está en el artículo 54, y ha habido otros pronunciamientos también específicos acerca de que, como parece lógico y obvio, la información a considerar a los efectos del cálculo de los coeficientes de distribución de ingresos y gastos entre las jurisdicciones tiene que ser los que surjan de los estados contables en moneda constante, es decir, ajustados por inflación, ¿sí? Porque en otras etapas anteriores de existencia de ajuste por inflación, también nos pasaba que nosotros, en general, en la profesión, y sobre todo con el enfoque puesto en lo que es el ajuste o la determinación del impuesto a las ganancias u otros impuestos, nosotros estábamos acostumbrados a manejarnos con información histórica, ¿sí? Entonces, medio que existía una deformación natural de decir, no, bueno, todo lo que es impositivo va con información histórica, contable histórica. Y en realidad para el convenio, como en realidad lo que usa es la información contable para formar los coeficientes de ingresos y de gastos, bueno, no está de más decirlo, lo que debemos usar es el balance ajustado. Y, y desde ya que en realidad es ahora, de acuerdo a las normas actuales, las normas contables actuales, existe un solo balance, que es el balance reexpresado, el que está expresado en moneda, en unidad de medida constante. ¿Sí? Digo para despejar cualquier duda, porque eso puede pasar. Y la otra cuestión que me parecía por ahí que no lo dijimos, o si se dijo por ahí pasó medio por sin tanta, que es simplemente un tema operativo para que ustedes lo sepan en el futuro, por si llega a presentárseles, pero es que las mismas normas establecen la posibilidad de que los distintos fiscos puedan solicitar una certificación de contador público independiente sobre la información que tenga la declaración jurada del impuesto a los ingresos brutos. Como dijimos, se acordarán que, de vuelta, las facultades tributarias son de cada una de las jurisdicciones. El convenio no hace otra cosa que coordinar la tributación entre distintas jurisdicciones, y en esta metodología de la declaración jurada de convenio multilateral hay anticipos mensuales y una declaración jurada anual. Entonces, dentro de las normas de algo que es aplicable, estaba la posibilidad de que las jurisdicciones, los fiscos, soliciten una certificación contable, ¿sí? Como requisito o como elemento obligatorio para acompañar la declaración jurada anual de los sujetos, empresa en general. Y bueno, en realidad, por lo menos lo que yo conozco, no sé vos, Jiménez, si conocemos más, en general,
la jurisdicción Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los contribuyentes cuya jurisdicción sede, es decir, la jurisdicción principal, donde está el domicilio principal de actividades, es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les piden que acompañen una certificación de contador público, ¿sí? En la cual el contador certificante tiene en realidad la menuda tarea de validar o de decir que los coeficientes han sido confeccionados sobre la base de información contable, la cual ha sido motivo de análisis o de cotejo del profesional. ¿Sí? Esto no me acuerdo si lo dijimos o no, a mí me quedó la duda, Jimmy, por eso lo incorporaba acá. Yo hasta donde, con los que he tenido experiencia profesional, solo Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo plantea como requisito. No sé si vos por ahí conocías No, de no algún conozco otro. otro tampoco, no. Creo que solo ciudad. Por eso, bueno. Pero digo, para que no tiene alguna relevancia. Por eso también el tema del vencimiento del CM05 en fecha distinta, abril, porque los profesionales presentaban solicitud de ampliación de plazo porque no llegaban con la certificación contable y era justamente por la exigencia del gobierno del Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. Sí, yo digo, creo que un poco, a ver, no tiene o es casi una tarea que está emparentada más a la función del auditor y tiene que ver con otras problemáticas. Digo, estrictamente impositivo no genera problemática adicional, sino que es un requisito práctico que por ahí para cuando algunos tengan que enfrentarse mañana a este tipo de tareas, pero bueno, sepan que esto existe y que es un requisito más, un elemento más que en la jurisdicción Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno junto con la declaración jurada anual de convenio multilateral tiene que venir acompañado de una certificación de contador público independiente, certificando la validez o el correlato de la construcción de los coeficientes con la información contable. ¿Sí? Bueno, dicho esto, un tema que nos había quedado y que nos parecía interesante como para cerrar el espectro de las partes centrales del convenio multilateral, está lo que podríamos denominar, voy a presentar acá mi hermoso PowerPoint, lo que sería ahí todos lo ven, ¿no? ¿Se ve, Jiménez? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, Sí, digamos, está apareciendo. va buenísimo. Como ustedes, antes de entrar en esta filmina del desarrollo un poco de la parte medular del artículo 35, digo, ustedes recuerdan que nosotros tenemos 3 niveles, si quieren, de estamentos del Estado, las estructuras estatales de nuestra República está dividida en 3 niveles: nacional, provincial y municipal, ¿sí? Que en realidad está un poco discutida si los municipios, o bastante discutida, ¿no? Un poco, cuál es la potestad o las posibilidades tributarias que tienen los municipios. En realidad los municipios no deberían cobrar, o mejor dicho, dentro de el género de lo que son los tributos, se acuerda que hay impuestos, y vienen las tasas que son, en realidad son cotizaciones, digamos, contra prestaciones que hace el municipio. Es decir, los impuestos no tienen afectación específica, sino que son para cubrir o atender rentas generales, no se cobran impuestos contra una prestación específica, sino que es en general, y en cambio los municipios, de acuerdo a las distintas potestades tributarias y a la organización, digamos, federal y de potestades tributarias jurídica que tiene nuestra república, a los municipios les cabe la posibilidad de cobrar lo que se llaman tasas municipales, en diferentes versiones y con diferentes nombres y por diferentes motivos, digamos, ¿sí? Porque hay tasas, la más común o sobre la que vamos un poco a hablar hoy es lo que se llama en general tasa de seguridad e higiene o tasa de inspección por seguridad e higiene, que se supone es una tasa que garantiza la salubridad y la seguridad de las personas en lo que son los locales habilitados que pueda tener un contribuyente dentro de lo que es el ejido municipal. ¿Sí? El ejido municipal sería como el límite territorial en el cual el municipio desarrolla su poder legal, ¿sí? Donde tiene jurisdicción, ¿sí? Donde tiene la autoridad que le confiere la ley. Para este caso, en realidad, las
digamos, la organización municipal, el régimen municipal está dentro de las facultades que tiene cada una de las provincias. ¿Sí? Ustedes por ahí ya, ustedes ya son coetáneos con la Constitución Nacional que se reformó en el 94, y en esa Constitución, en el artículo 123, hay un artículo que se introdujo como una novedad, antes no estaba, que es la de que las provincias tienen la obligación de asegurar el régimen de autonomía municipal, ¿sí? Es decir, el funcionamiento de los municipios, y esto de autonomía, vamos a volver, es que tienen la posibilidad de establecer el cobro de determinadas gabelas, ¿no? O determinados tributos, determinadas tasas, pueden existir el nombre que quieran. Pero decía, los municipios, si bien hay muchísimo para hablar sobre esto, porque es un tema que tiene una actualidad siempre vigente, porque los municipios han ido soportando mayores cantidades, o la obligación de atender mayores prestaciones con la ciudadanía, y en realidad dependen de la coparticipación o la participación o el envío de fondos que hace la provincia. ¿Sí? Nosotros nos pasamos hablando un poco en general o lo mencionamos en el transcurso de este seminario, la distribución de recursos entre nación y provincia. ¿Se acuerdan cuando arrancamos con la primera clase? La profesora les explicó esto de las potestades tributarias entre nación y provincia. Las provincias tienen que asegurar esto de la autonomía municipal. En realidad es una invitación a que permitan a las municipalidades que puedan ser autónomas, es decir, que puedan fijar algunas gabelas, que puedan fijar algunas tasas, pero también hay toda una doctrina sobre lo que las tasas implican, que las tasas pueden ser potenciales o efectivas en cuanto a la prestación que, por la cual han nacido, digamos, por la cual está asociada, pero en general las tasas tienen una retribución de algún servicio. ¿Sí? O sea, siempre que se paga una tasa es la cotización que uno paga por la retribución de un servicio. Las municipalidades pueden cobrar algunas tasas, también contribuciones, ¿sí? Las contribuciones son en realidad, de vuelta, como cotizaciones o valores que se cobran sobre una prestación específica, ¿sí? Como la contribución pavimento. Se supone que ahí hay una contraprestación específica, me van a pavimentar a mí la calle que pasa por mi casa o no sé, en el barrio circundante, entonces me cobran esa tasa especial, que no es tasa, sino es contribución, porque tengo una prestación específica. En la tasa, la prestación es potencial, digamos, no es directamente hacia mí, sino que es a la comunidad en la cual yo formo parte. ¿Sí? Y bueno, después hay un montón de cosas acerca de que podríamos seguir ampliando el tema con cuál es el valor de la tasa. ¿Sí? Hay un viejo fallo de corte de laboratorios RAFO, en el cual dice que la Corte sentó varias doctrinas que son muy importantes, que si a alguno le interesa no puede dejar de leer ese fallo, y que en cuanto al cálculo de la tasa dice que tiene que haber una razonada o una cierta razonabilidad con un cálculo posible. O sea, la tasa no puede estar totalmente ajena al costo del servicio al cual está prestando. Tiene una razonable relación entre el costo y el valor de la tasa. ¿Sí? Pero bueno, todo esto, digamos, un poco para situarlos en cuál es la problemática sobre la cual viene a tener incidencia este artículo 35 del convenio multilateral, y es que en realidad hoy en día todos los municipios intentan cobrar una serie de tasas municipales por diferentes motivos. Hay tasas de publicidad y propaganda, tasas por iniciar trámites, tasas, hay muchos, depende del municipio, porque una potestad, digamos, propia de cada municipio. Cada municipio establece nombres diferentes. Hay muchas tasas que tienen que ver, se llaman tasas de abasto, de la época de que se producía la carga de una mercadería en un lugar, las tasas por inspección veterinaria, porque supone que controlan la bromatología o la salubridad de los alimentos que pasan por ese lugar, las condiciones organolépticas, digamos, de si está en correcto estado el producto, en correcto estado biológico, digamos, la temperatura, la forma
de transporte, etcétera, una cantidad de cosas. La más común en realidad y también la más cuestionada es, y la que tiene más relevancia, es la tasa de seguridad e higiene, que admite otros nombres, pero que es en general una tasa que, desnaturalizando todo lo que les dije antes hoy, en cuanto a cómo debería ser su estructura, cuál debería ser su relación en cuanto a la retribución del servicio que está remunerando, que está, digamos, contraprestando, la tasa de seguridad y higiene en general en casi todos los municipios termina siendo una alícuota de un impuesto sobre las ventas que tienen los contribuyentes. En general, la tasa de seguridad y higiene es una tasa cuya estructura normativa, y ahí tendríamos que ir a mirar la ordenanza fiscal de cada municipio, establece en general, digo, cada ordenanza municipal establece una tasa de seguridad y higiene, entre otras muchas tasas. Hay tasa por, no sé, por alumbrado, por barrido y limpieza, por recolección de residuos, por recolección especial de residuos. Digo, es un ejercicio interesante mirar cualquiera ordenanza por ahí debe haber acá seguro alguno que no es de La Plata, ver la ordenanza fiscal de su ciudad y entender qué es lo que se cobra, pero digo, la más relevante, la que en general siempre surte de materia para discutir, es la tasa de seguridad e higiene, o el nombre asimilable, que es la tasa que se cobra en realidad, cuya base imponible de la tasa, que es decir, esa tasa termina gravando de una forma desnaturalizada, les decía yo hoy, porque no es como debería ser, pero termina gravando las ventas o los ingresos que tienen los contribuyentes. Así entonces, en general esto pasa en casi todas las provincias. En la provincia de Buenos Aires, que es la que más conocemos, hay 135 municipios, ¿sí? 135 municipios que tienen una delimitación geográfica, lo que habitualmente se llama ejido, ¿sí? Que es el borde, la geografía exacta de cada uno de los municipios en los cuales tiene el ejercicio de la potestad legal, digamos, y en este caso llamémosla tributaria, aunque no es quizá no es lo más exacto, porque de vuelta no debería cobrar impuestos, pero digamos, dentro de la familia de conceptos que uno nombra como tributos, están las tasas, ¿sí? Bueno, entonces, en realidad, el problema que nosotros, a partir del cual empezamos a meternos en este tema de la clase de hoy, es saber qué es lo que pasa. Imagínense si yo tuviera una explotación agropecuaria en la ciudad de, supongamos, Magdalena, por decirles que está acá cerca, y en realidad tengo la oficina central en La Plata, y también vendo mis productos en la ciudad de Ensenada, la ciudad de Berisso, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Y entonces, obviamente, estoy desarrollando, imaginen ustedes, un proceso productivo complejo, con distintas etapas, y que se desarrolla en varias jurisdicciones, y a su vez le vendo a todas esas jurisdicciones mis productos, ¿no? Entonces, puede ocurrir, o debería ocurrir, seguramente, que para un mismo tipo de tasa, o sea, como la tasa de seguridad y higiene, varias municipalidades intenten o quieran, o pretendan, mejor dicho, cobrarme a mí la tasa municipal sobre los ingresos que estoy teniendo en todo este desarrollo que se da dentro de la jurisdicción. Pero en realidad el ejemplo es más complejo, porque yo ya se lo circunscribí a la provincia de Buenos Aires. El verdadero ejemplo sería que en realidad mi proceso productivo es más complejo. Yo tengo mi establecimiento, como les dije, un establecimiento en La Plata, otro establecimiento en Magdalena, y a su vez tengo otro establecimiento en, supongamos, Gualeguay, y si quieren otro en Santa Fe, ¿sí? Entonces, ustedes dirían, bueno, yo para mi actividad, esta empresa, este ejemplo que estoy dando, es un sujeto que está obligado a la aplicación del convenio multilateral para el pago de su impuesto, porque tiene actividad en 3 jurisdicciones provinciales. ¿Sí? Dijimos Buenos Aires, dije yo, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. ¿Sí? Entonces, como primer medida voy a tener que, ya esto lo sabemos a esta altura, aplicar el convenio multilateral para distribuir esa base de impuestos de los ingresos brutos en cada una de esas jurisdicciones. Ahora, estando esa situación dada,
tengo la siguiente complicación que les dije hoy, que en realidad en lo que es la provincia de Buenos Aires trabajo en el ejido, se desarrolla mi actividad en el territorio, digamos, que corresponde a varios municipios, y a su vez vamos a suponer que en Santa Fe me pasa lo mismo, no conozco todos los municipios, pero estoy, supongamos, en San Lorenzo, no, en San Francisco, en Santa Fe, y no sé, en alguna otra ciudad que ustedes quieran, ¿sí? Y en Entre Ríos estoy en Gualeguay, en Ceibas y en Gualeguaychú, por decirles tres que están acá cerca, ¿no? Y entonces, el problema es cómo hago para distribuir o para cumplir con estas tasas municipales en cada uno de esos municipios, y en realidad si tengo obligación de cumplir y cómo es el funcionamiento. Entonces, esto que a priori por ahí quizá nunca uno no lo piensa hasta que no está de frente con la situación, es lo que intenta solucionar, o mejor dicho, lo que está previsto para solucionar en el artículo 35 del convenio multilateral, artículo que en general uno nunca llega, digamos, porque con la dificultad técnica siempre nos deja varados entre el régimen general y los regímenes especiales, y bueno, no avanzamos mucho más, pero la idea entonces que teníamos hoy con la profe, con la clase de hoy, es cerrar este tema de la tributación municipal, porque también es importante que lo conozcan y que se lleven las ideas centrales. Entonces, de esta manera, el artículo 35, que está acá presentado en estas filminas, tiene en realidad 4 párrafos, ¿sí? Y vamos a ir de a poco desarrollando cada uno de estos párrafos para entender un poco el funcionamiento o lo que establece cada uno de estos párrafos. Entonces, la primera parte del artículo 35 dice: en el caso de actividades objeto del presente convenio, ¿sí? Entonces, todo lo que está en negrita en general lo puse yo, no está así en el convenio, ¿sí? Se lo agregué yo para resaltar. Entonces, la primera situación es que obviamente este artículo 35 se aplica para aquellos sujetos que estén obligados o que les corresponda aplicar el convenio multilateral para el pago del impuesto de los ingresos brutos, porque tiene un proceso, como ustedes ya saben, único, inseparable, que se despliega en varias jurisdicciones provinciales, ¿sí? Entonces, como primer requisito, el artículo 35, ya en la primera línea nos dice: en el caso de actividades objeto del presente convenio, las municipalidades, comunas y otros entes locales similares de las jurisdicciones adheridas podrán gravar en concepto de impuestos, tasas, derechos de inspección o cualquier otro tributo cuya aplicación les sea permitida por las leyes locales sobre los comercios, industrias, actividades ejercidas respecto al ámbito jurisdiccional. Bueno, hasta acá, en realidad, relata lo que un poco ya sabemos y lo cual existe, que cada una de las municipalidades, o el nombre que lleven, porque le llamen comunas o que tengan otros nombres, pero digamos que cumplen la función que todos conocemos, pueden establecer gravámenes, dice el convenio, de vuelta reconociendo algo que ya existe. De vuelta, el convenio no les atribuye potestad a los municipios ya la tienen, porque la Constitución Nacional les dice a las provincias: ustedes provincias tienen la obligación de establecer y algo así como fomentar o asegurar la autonomía provincial, tanto a través de recursos coparticipables como de la actividad, digamos, del cobro de tasas en cada uno de los municipios, ¿sí? Bien. Entonces, continúo con la parte central de este primer párrafo, dice que, de vuelta, en el caso de actividades de objeto del presente convenio, me está diciendo sujetos que apliquen el convenio, las municipalidades podrán gravar con tasas, etcétera, etcétera. Dijimos únicamente la parte de ingresos brutos atribuibles a dichos fiscos adheridos, como resultado de la aplicación de las normas del presente convenio. Este último párrafo, lo que me está diciendo, un segundo requisito de este primer párrafo del artículo 35, es que cada comuna va a poder establecer tasas, derechos o lo que se llame, solamente, ¿sí?, sobre la parte de ingresos brutos que son atribuibles, ¿sí?, a dicho fisco adherido. Se refiere a cada una de las provincias, ¿sí? Vuelvo con mi ejemplo en el que yo tenía un proceso que estoy inventando sobre la marcha, pero imaginamos, habíamos dicho que mi proceso se daba, o mi actividad se daba entre Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Bueno, lo que me está diciendo este artículo 35, primer párrafo, es que
cada uno de los municipios de Santa Fe, Entre Ríos o Buenos Aires va a poder grabar la actividad con tasas, gaberas o como se llamen, pero con el límite de los ingresos que son atribuidos a esa provincia por la aplicación del convenio. ¿Sí? No va a poder, digamos, grabar más ingresos que la proporción que le toca a mi provincia. ¿Sí? Entonces, supongamos que, voy a hacer un ejemplo simple, pero dijimos 3 provincias, 50% a provincia de Buenos Aires, vamos a suponer 20% a Entre Ríos y 30% a Santa Fe, y yo les había dicho que tenía el problema que en la provincia de Buenos Aires mi actividad se desarrollaba entre 4 municipios, o sea, en el territorio de 4 municipios, dijimos Magdalena, La Plata, Berisso y Ensenada, estiré las más fáciles que tengo cerca, pero digo, esos 4 municipios tienen el límite, por este artículo 35, de que no van a poder grabar en conjunto más del 50% de mis ingresos. ¿Por qué? Porque esa es la porción que me es atribuible a la provincia de Buenos Aires por aplicación del convenio multilateral. ¿Sí? Entonces, repito un poco las ideas, es la primera parte del artículo, o el primer párrafo del artículo 35, me establece un límite cuantitativo a la imposición de los municipios. Si los municipios no van a poder cobrarme más, a mi contribuyente no van a poder cobrarle más que la sumatoria, o sea, de todos los municipios, que el total de los ingresos que le corresponden a esa provincia por aplicación del convenio. ¿Sí? La segunda, o una cuestión relacionada con esto que se ha dado, que hay una cantidad de infinidad de casos cuando ustedes se sienten a estudiar, es la aplicación de montos mínimos como base imponible de las tasas municipales. Y las tasas municipales en general, estas tasas que estamos hablando, que son las más relevantes, la de seguridad e higiene, tienen una estructura, ¿sí?, establecida en un porcentaje sobre los ingresos con un mínimo imponible, ¿sí?, con un monto mínimo a pagar, así mi facturación sea cero o no llegue a determinado valor. ¿Sí? Entonces, ha habido casos en los cuales lo que se planteó y lo que produjo el conflicto era que si en algunos municipios o en varios no llegaba a digamos, por el nivel de ingresos de ese municipio terminaba pagando montos mínimos, que esos montos mínimos eran relativamente significativos, y adicionalmente en otro municipio pagaba una suma de dinero por tasa municipal alta, podía ocurrir que terminara pagando entre los mínimos y la tasa de la jurisdicción donde tengo grabada la actividad, puede ser que termine siendo un nivel de impuesto equivalente a ingresos mayores a lo que le corresponden a la provincia. ¿Qué quiero decir? Habría que hacer un ejemplo numérico que no traje preparado, pero supongamos que mi ejemplo, ¿se acuerdan? Yo tenía acá 4 municipios, ¿sí? La Plata, Berisso, Ensenada y Magdalena. Supongamos que el total de ingresos que le corresponden a la jurisdicción es, pues, el número fácil es 1 millón de pesos a toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo en principio tengo el problema de distribuir 1 millón de pesos, ya vamos a ver cómo, pero en los 4 municipios. Y supongamos que en mi ejemplo, ese millón de pesos, para hacerlo bien simple, era todo de la provincia, todo de la Municipalidad de La Plata. ¿Sí? Entonces, la Municipalidad de La Plata, supongamos, tenía una alícuota del 1%. Entonces, de ese millón de pesos terminó pagando 100.000 pesos. Sí, perdón, 10.000 pesos de tasa, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, las municipalidades de Berisso, Ensenada y Magdalena tenían un mínimo de, supongamos cualquier cosa, 3.000 pesos cada una como importe mínimo, así, en su estructura de tasa municipal local. ¿Sí? Supongamos que en Magdalena decía, bueno, aunque tengas 0 ingresos, tenés que pagar 3.000 pesos como monto mínimo. Entonces, lo que uno podía, con toda lógica, o puede plantearse, es decir, bueno, pará, si en realidad yo pago en 3 municipios que no tengo ingresos, estoy obligado a pagar un mínimo, en mi ejemplo era 3.000, 3.000, 3.000, son 9.000 pesos más los 10.000 del municipio donde sí tengo concentrado por, ya vamos a ver cómo, la aplicación de mis ingresos, en realidad termino teniendo un nivel de tributación de tasa que se corresponde con una base imponible que es superior a la base imponible que le corresponde a la provincia. ¿Sí? Entonces,
eso de alguna manera lo que se planteó es que vulneraba lo que acabamos de ver en la primera parte del primer párrafo del artículo 35, que era que no podía atribuirse más ingresos a los municipios que el que le corresponde a la jurisdicción madre, es decir, a la provincia, de acuerdo a la aplicación del convenio. Entonces, justamente la resolución 1 del 2019 en realidad recepta una resolución general anterior, 12 del 2016, en su artículo 78, y recuerdo, estoy citando siempre la 1 del 2019 porque la 1 del 2020 no fue emitida. Estamos casi seguros que va a haber una resolución general 1 del 2021 en el cual usted tiene el compendio de resoluciones generales que son obligatorias, ¿no? Bueno, entonces, en ese artículo 78 de la resolución general 1 del 2019 encontramos justamente parte de la solución, si ustedes quieren, a esta cuestión que estábamos tratando de qué pasa cuando hay mínimos, y esos mínimos, de alguna manera, puestos en contexto sobre lo que se paga entre mínimos y tasa en algún otro municipio, termina siendo mayor que lo que correspondería pagar por la base imponible que le era atribuible a la jurisdicción de acuerdo a la aplicación del convenio, es decir, de acuerdo a los ingresos que le correspondían a esa provincia, ¿sí? Al total de la provincia. Entonces, el artículo 78 establece, dice acá, y de vuelta, la negrita, el destacado, se lo puse yo, que cuando para la determinación de la base imponible del tributo la municipalidad considere los ingresos brutos del contribuyente como elemento de medición, se presumirá que la aplicación de los montos mínimos no vulnera la disposición del artículo 35. ¿Sí? Esta es una presunción, intenta un poco, ¿cómo le diría?, defender la situación o limitar la litigiosidad de situaciones en las cuales se está pagando, digamos, por mínimos, y esos mínimos podrían presumir que se vulnera la primera parte del artículo 35, ¿sí? Pero aquí viene la parte interesante que no está salteada, pero dice, salvo, pero voy para atrás, perdónenme, vamos de vuelta, perdónenme que toqué de más y se me disparó, decíamos de vuelta, entonces, la disposición 78 de incorporada a la Resolución General 1 de 2019 establece que, en principio, se presume que esos mínimos no vulneran el primer párrafo del artículo 35. ¿Sí? Acá dice la disposición del 35, se está refiriendo al primer párrafo del artículo 35. Dice, salvo que el contribuyente pruebe lo contrario, acreditando su real y completa situación frente al tributo con relación a todas las municipalidades de la provincia, incluyendo la discriminación de ingresos y gastos entre estas, y la determinación del coeficiente intermunicipal en los casos que correspondan, que ahora vamos a charlar un poco de esto. Pero entonces, vuelvo, repaso las ideas. Primera parte del artículo 35 nos dice, cada provincia, el convenio me está asignando una porción de base imponible, es decir, de ingresos atribuible a cada jurisdicción provincial. Bueno, los municipios no pueden grabar, no pueden terminar grabando con sus tasas una base imponible que sea mayor a esa porción de ingreso de base imponible que les toca a toda la jurisdicción, es decir, a toda la provincia por aplicación del convenio. Vimos que esa situación podía darse cuando varios municipios cobraban mínimos y por alguna combinación, digamos, entre distribución de base dentro de la provincia y los municipios, hacía que la sumatoria de los mínimos más alguna tasa diera, por extrapolación, digamos, una tributación sobre ingresos, sobre una base imponible mayor a la que le corresponde a toda la provincia. Entonces, la norma dice, bueno, en principio esto no vulnera, salvo que el contribuyente pruebe lo contrario, acreditando de manera completa y efectiva con todos los elementos que sí, está pagando, digamos, o está tributando por una base imponible, es decir, por ingresos que son proporcionalmente mayores a lo que les corresponde a toda la jurisdicción. En ese caso, me decir, sí, está violando, digamos, la primera parte del artículo 35 y no correspondería. ¿Sí? Bueno, vamos con el segundo párrafo de este artículo 35, que de vuelta, el artículo 35 es un artículo que, si bien vamos a tratar de desmenuzarlo y charlar sobre todos los detalles, pero
abarca en un solo artículo una problemática bastante compleja que tiene una cantidad de situaciones, como siempre, especiales que pueden darse, y originalmente la crítica de la doctrina es que podría el convenio haber incluido más artículos que explicaran bases inclusive más sencillas, vamos a ver, o que fuera más profunda la explicación. Pero bueno, vamos con el segundo párrafo del artículo 35, que establece lo siguiente. Dice, la distribución de dicho monto, refiriéndose a los ingresos, a dicho monto imponible entre las jurisdicciones citadas, se hará con arreglo a las disposiciones previstas en este convenio, si no existiera un acuerdo interjurisdiccional que reemplace la citada distribución en cada jurisdicción provincial adherida. Es decir, lo que está diciendo este segundo párrafo es que cada jurisdicción se refiere a cada provincia y sus municipios, la distribución intraprovincia, digamos, entre los municipios, tiene que hacerse siguiendo las disposiciones del convenio, ¿sí? Salvo que exista una norma interjurisdiccional digamos, dentro de la jurisdicción, entre los municipios, que establezca una forma diferente de distribuir esa base que le corresponde a la provincia en los municipios. En general eso no existe. Si eso no existe, yo no conozco ninguna, no sé si debe haber alguna, pero digo, en la provincia de Buenos Aires no lo hay. Entonces, si eso no existe, la distribución de base de ese ingreso entre los municipios tiene que hacerse aplicando las normas del convenio multilateral, ¿sí? Y acá también, en distintos pronunciamientos que han llegado, dieron lugar a resoluciones generales. La base es la 106-2004, que está plasmada en el artículo 72 del ordenamiento de la resolución general 1, ¿sí? Del 19, donde dice que la aplicación de este artículo 35 para distribución de la base imponible intermunicipal, fíjense acá es un poco más clara, se aplicarán las disposiciones del régimen general o especial según corresponda, conforme a las actividades desarrolladas por el contribuyente. ¿Qué es lo que quiere señalar? Es que una vez que yo tenía claro cuál es la porción de ingresos que le corresponde, o de base imponible, digamos, a la jurisdicción provincial, tengo el problema de resolver cómo distribuyo esa base imponible entre las distintas, llamémoslas, jurisdicciones municipales, y entre distintos municipios. Y ahí lo que corresponde aplicar por ahí, es la misma norma del convenio multilateral. ¿Qué me está diciendo? Es que si es un sujeto que para distribuir su base imponible entre las jurisdicciones provinciales utiliza el régimen general, deberá aplicar una suerte de régimen general, que ahora vamos a ver, entre los distintos municipios. ¿Sí? Es decir, va a tener que ser, en ese caso hay una suerte de dos instancias de aplicación. ¿Sí? Primero, tiene que aplicar el régimen general para determinar los coeficientes que le permitan distribuir la base entre cada una de las jurisdicciones provinciales. Y después deberá, con toda la información que es propia de esa jurisdicción, es decir, con los ingresos de la provincia de Buenos Aires y los gastos de la provincia de Buenos Aires, deberá hacer de vuelta, construir un coeficiente de ingresos y un coeficiente de gastos. ¿Sí? En mi ejemplo, supongamos que yo había dicho, distribuyo, no me acuerdo del ejemplo numérico, pero la porción X de base imponible de ingreso para la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y en la provincia de Buenos Aires, yo, por decir un ejemplo, decía que la actividad de este contribuyente se daba entre 4 municipios, ¿sí? Entre La Plata, Bariloche, Ensenada y Magdalena. ¿Sí? Entonces, bueno, tendré que hacer el mismo trabajo que aprendimos a hacer en la construcción del coeficiente de ingreso y de gasto para entre provincias, digamos, voy a tener que hacerlo entre municipios. ¿Qué quiero decir? Voy a tener que agarrar la porción de la provincia de Buenos Aires, distribuir y decir, bueno, a ver, ¿qué ingresos provienen de la Municipalidad de La Plata? O sea, generados dentro del territorio del ejido de la Municipalidad de La Plata, cuánto de la Municipalidad de Berisso, cuánto de Ensenada, cuánto de Magdalena, y ahí conformaré un coeficiente de ingresos. Después voy a tener que agarrar todos los gastos de la provincia de Buenos Aires y distribuirlo entre los gastos que tuve en Magdalena, los gastos que tuve en La Plata, los gastos que tuve en Berisso, en Ensenada, y conformar un coeficiente de gastos con todas las normas que ustedes ya saben de aplicabilidad, de computabilidad, digamos, replicando la misma metodología del artículo 2, pero circunscripto a los gastos e ingresos de una jurisdicción. Y con eso voy a sacar el coeficiente. Y con eso debería aplicar
la distribución de ese ingreso, de esa base imponible, entre los distintos municipios, ¿sí? Pero también, algo que ha suscitado muchas veces discusión, es qué pasa si en realidad es un sujeto que está aplicando el régimen general, perdón, el régimen especial. Por ejemplo, industria de la construcción que distribuyó, no sé, por aplicación de, o de transporte, hay algunos casos, la base imponible por un régimen especial, bueno, después dentro de los municipios debería volver a aplicar el mismo parámetro fijo del artículo 6 del régimen especial de la construcción, supongamos, o el que fuera, del 6 al 13, que ustedes quieran, para distribuir la base entre los municipios. ¿Sí? Esto es lo que me está diciendo la segunda parte del artículo 35. Y con esto pasamos al tercer párrafo, que es uno de los que también ha suscitado más discusión y que en realidad nos plantea un problema adicional, que es, dice lo siguiente: cuando las normas legales vigentes en las municipalidades y otras similares permitan la percepción de los tributos en aquellos casos en que exista local, establecimiento u oficina donde se desarrolla la actividad grabada, las jurisdicciones referidas, es decir, estas, en las que el contribuyente posee correspondiente habilitación, podrá grabar en conjunto el 100% del monto imponible atribuible al fisco provincial. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo en buen castellano? Está diciendo, cuando la normativa del municipio establezca que para cobrar la tasa de seguridad y higiene, la tasa municipal que se trata, es exigencia tener un local habilitado, ¿sí? Tener un local habilitado, es decir, solo permitan la percepción de los tributos cuando existe un local habilitado, un establecimiento, una oficina en ese lugar, las jurisdicciones referidas podrán, dice, grabar el 100% en conjunto atribuible a ese fisco provincial. ¿Qué quiere decir? Volviendo a mi ejemplo es, nosotros deberíamos saber qué es lo que establece la ordenanza municipal y la ley madre que os les voy a contar en cada uno de los municipios. ¿Sí? En mi ejemplo, para hacerlo bien práctico, yo ya teníamos claro cuánto eran los ingresos de la provincia de Buenos Aires. Y tenía mi actividad distribuida entre 4 municipalidades. Lo que me está diciendo este artículo es que yo tengo que saber si las 4 municipalidades establecen como requisito para cobrarme la tasa de seguridad y higiene que yo tenga local habilitado. ¿Sí? Y si no tiene, alguna no tiene local habilitado, o sea, no tiene la exigencia, perdón, de tener local habilitado para cobrarme la tasa, entonces las otras municipalidades, digamos, que tengan esa exigencia, van a poder distribuirse el 100% de la base. ¿Sí? Vuelvo con el ejemplo, perdóname que sea repetitivo, pero intento que quede claro, es, supongamos que en mi ejemplo, yo tenía La Plata, Berizo, Ensenada y Magdalena, y yo tenía, no sé, 1.000.000 de pesos para distribuir, y este artículo 35, tercer párrafo, dice, si alguna de las municipalidades, se lo voy a decir de otra forma, no tiene la exigencia, o digamos, no tiene la exigencia de, o tiene, mejor dicho, tiene la exigencia de tener un local habilitado para cobrar la tasa municipal, entonces Magdalena, supongamos que dice, si usted no tiene local habilitado en el ejido municipal, no corresponde que yo le cobre la tasa municipal. ¿Sí? Y supongamos que en mi ejemplo, este contribuyente no tiene local habilitado en Magdalena. Entonces, eso hace que Magdalena no va a poder cobrarme el 100% o no va a poder cobrarme la tasa municipal. ¿Sí? Porque decimos, de acuerdo a su ordenanza fiscal, Magdalena tiene, para cobrar la tasa, hay que tener un local. Como Magdalena no tengo local, ni depósito, ni oficina, ni nada, Magdalena no participa. Me dice, bueno, pero pará, cuando yo armo el coeficiente, yo tenía ingresos que venían de Magdalena y gastos que venían de Magdalena. ¿Qué hago con esa porción? ¿Sí? Bueno, lo que dice el artículo 35 en este tercer párrafo es que los otros 3 municipios van a poder cobrar el 100%, ¿sí?, de la base imponible que corresponda distribuirse, digamos, el 100% de los ingresos entre ellos, entre los cuales están cumpliendo con el requisito de tener, de acuerdo a la normativa, un establecimiento, un local habilitado. Es decir, para decirlo un poco más ordenado, yo voy a tener 2 situaciones. Si la legislación exige la existencia de un local habilitado para la aplicación de la tasa,
solo entran, ¿sí? Puse yo acá en la distribución de la materia imponible, los municipios en los cuales el contribuyente tenga un establecimiento habilitado. Es decir, en mi ejemplo, Magdalena, como no me exigía, mejor dicho, como exige tener un local habilitado para cobrarme la tasa y yo no lo tengo, Magdalena se queda sin la posibilidad de cobrarme tasa y los otros 3 municipios, siguiendo mi ejemplo, se van a distribuir todos los ingresos de la provincia de Buenos Aires entre ellos 3. Y si por el contrario no existe tal exigencia, es decir, la legislación de Magdalena dice yo te cobro la tasa, no importa si tenés local o no, bueno, en ese caso sí, participan los 4 municipios en la distribución de la tasa. Esto en realidad, yo en mi explicación recién se lo simplifiqué, pero en realidad el régimen municipal, como yo les dije, es una potestad o es una atribución de los distintos estados provinciales, ¿sí? Que tienen que establecer. En la provincia de Buenos Aires hay una ley orgánica municipal, ¿sí? Viejísima, en realidad es un decreto ley, pues del año 58 o 56, no me acuerdo. Digo, no, es un periodo seguramente de facto, por eso se llaman decreto ley, porque no existía o funcionaba, digamos, con cierta observancia, digamos, institucional, pero digo, se estableció una ley a fines prácticos que sigue funcionando, que es una ley orgánica municipal. Esa ley ha sido modificada y esa ley es la que establece en realidad muchas veces los criterios o las pautas básicas para que funcionen todas las municipalidades. Entonces, digo, no es que yo voy a tener, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que leerme las 135 ordenanzas municipales para saber si cada municipalidad o la municipalidad que sea, en este caso eran 4, si esas municipalidades tienen la obligación o no de tener local habilitado para cobrar mi tasa. En realidad basta con que lea la ley orgánica municipal de la provincia de Buenos Aires y voy a saber si es un requisito o no. Y la provincia de Buenos Aires, hasta el 2013, no era un requisito, ¿sí? No era un requisito, con lo cual se podía dar esta situación que planteamos en primer lugar, y ahora en general es un requisito tener, tener tasa municipal, con lo cual estamos en otra situación, ¿sí? Es decir que esto que se da, en realidad, parece un ejercicio teórico, pero hay una cantidad importante de situaciones que se han dado en el pasado en función de decir lo que se aplica es siempre doctrinalmente se decía el segundo párrafo del 35 o el tercero. Es decir, estoy en una situación en la cual los municipios que no tienen local, que no tienen la exigencia de tener local para cobrar, es decir, que su propia normativa fiscal les pone como requisito o no les pone como requisito tener que el contribuyente tenga un local habilitado para cobrarle tasa, la forma de distribución va a variar, ¿sí? Y esto imagínenlo también que puede darse aún más complejo cuando en realidad la discusión está entre la distribución de un determinado ingreso, supongamos, entre 2 municipios que son vecinos geográficos, pero que están en diferentes provincias. Entonces, tengo que analizar qué es lo que dice cada una de las provincias, ¿sí? Qué es lo que dice o qué es lo que establece para el régimen municipal, digamos, de su provincia, ¿sí? Bueno, la forma de distribución es algo que un poco se los mencioné recién, se los expliqué, y ya habiendo estudiado todo lo anterior del régimen general de convenio y régimen especial, es relativamente más fácil, pero digo, de cualquier manera, el criterio está incorporado en la Resolución General 1 del 19, ¿sí? En el artículo 79 en este ordenamiento. De cualquier manera, cuando ustedes, digamos, el año que viene, cuando ustedes sean contadores y se sienten a liquidar impuestos en ingresos brutos, lo primero que tienen que hacer es ir a buscar la Resolución General 1 del 2021, donde van a encontrar ordenados todas las resoluciones generales de aplicación obligatoria, que son la recopilación de un montón de otras resoluciones generales ordenadas, en general tienen un título, y hay un capítulo, no es un capítulo, pero hay una cápita, digamos, donde están todas las cuestiones que tienen que ver con el régimen municipal, ¿no? Y entonces, en el 1 del 19 es el 79, veremos si hay alguna modificación para el 2021, pero este artículo establece que la atribución por parte de los contribuyentes comprendidos en el convenio de los ingresos brutos a cada municipalidad tiene que efectuarse de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del 35, determinando los coeficientes de distribución relacionados a los ingresos y gastos de acuerdo al régimen general del artículo 2, que efectivamente corresponda a cada uno de ellos con el total provincial, ¿sí? Y pues, en su caso, dicha atribución se efectuará de acuerdo con los regímenes especiales previstos en el convenio de resultar aplicables.
una vez obtenido el coeficiente unificado, conforme lo expresado en el párrafo antecedente, se aplicarán mismos sobre los ingresos brutos atribuidos a la jurisdicción provincial. ¿Sí? Lo dispuesto precedentemente no será de aplicación si existiera un acuerdo interjurisdiccional para la distribución de la base imponible. ¿Sí? Bueno, esto que ya les dije, yo siempre, el convenio acá establece esta dispensa, que ahora vamos a ver una más, que de alguna manera resulta un poco, entre comillas, leguleyo, porque el convenio está diciendo que obviamente que si hay un acuerdo entre las partes que tienen la potestad tributaria, el convenio no podría nunca, digamos, por eso digo leguleyo, modificar la potestad tributaria de los estados en juego, ¿sí? Pero bueno, está de alguna manera, no está mal que lo diga, y en este sentido, para un poco cerrar con este análisis somero, pero me parece bastante específico, el artículo 35, el último párrafo dice: las disposiciones de este artículo no comprometen a las jurisdicciones respecto de las cuales controvierta expresas disposiciones constitucionales. ¿Sí? Lo que está de vuelta tratando de decir es estableciendo, digamos, es una dispensa, digamos, ¿sí? Para que no se vulnere nunca la potestad tributaria de cada uno de los estados provinciales. ¿Sí? Y de vuelta, acá es donde algunos autores dicen, esta dispensa es innecesaria, nunca ha habido en realidad conflictos, porque el artículo 123 de la Constitución Nacional, que estableció la obligatoriedad de las provincias de asegurar la autonomía provincial, dice, esta autonomía provincial es en realidad una extensión de la potestad tributaria que tienen las provincias, ¿sí? Pero nunca el ejercicio o el desarrollo de esa autonomía municipal nunca puede exceder las potestades tributarias que le corresponden a cada provincia. Entonces, nunca un municipio, digamos, para decirlo más fácil, nunca un municipio podría pretender extender o podría extender sus potestades tributarias por encima del límite de la potestad tributaria que tiene la provincia de la que forma parte. Es decir, nunca un municipio podría intentar gravar un ingreso que en realidad es potestad tributaria de otra provincia. ¿Sí? Esta situación por ahí puede darse en, decía, ciudades vecinas, que en realidad vecinas geográficamente, pero que pertenecen a estados provinciales diferentes, y digamos, nunca una municipalidad de una provincia podría intentar captar ingresos que en realidad son de otra provincia. ¿Sí? Bueno, entonces, este es el sentido de esta dispensa incorporada al artículo 35, pero que en general, digamos, muchos autores dicen, bueno, resulta un poco ocioso o exagerado decirlo, porque en realidad no era necesario que lo dijera el convenio en esta cosa de no controvertir las disposiciones constitucionales, es decir, ya la Constitución estableció básicamente quién tiene potestad tributaria en cada lugar, las provincias en su territorio provincial, con lo cual el municipio nunca va a poder, por aplicación del convenio, o sea, el convenio está diciendo, tratando de salvar no salvar, digo, de dejar en claro, es decir, por aplicación de este convenio, no pueden exceder los límites de la potestad tributaria que le corresponde a esa provincia. ¿Sí? Pero bueno, más allá de la disquisición conceptual, digamos, el sentido de este artículo, de este último párrafo, el artículo 35, es este. Y bueno, finalmente digo, en este sentido también, la resolución general 1, ¿sí? del 19, artículo 73, establece esto mismo, digamos, que la comisión arbitral es competente para el tratamiento de casos cuando el contribuyente de que se le practicó la determinación esté alcanzado por la norma del convenio multilateral en su calidad de responsable de impuestos que grava los ingresos brutos, y siempre que la municipalidad establezca el tributo sobre la base de los ingresos brutos del contribuyente. ¿Sí? Esto suena por difícil de entender, pero está justamente circunscribiendo que la comisión arbitral es competente en la resolución de estos temas, ¿sí? Siempre y cuando de vuelta, estamos hablando siempre de sujeto de convenio multilateral y en una aplicación, digamos, armoniosa de las normas en lo que tiene que ver con el establecimiento de los impuestos y de los límites de las bases imponibles para cada jurisdicción, que en realidad es una potestad tributaria de cada provincia, y el convenio, en todas sus formas,
tanto sea para el nivel, si quieren, secundario, que es la tributación provincial, como el terciario, que es la tributación local en este caso, lo único que hace es intentar armonizar la aplicación y distribuir y coordinar esas potestades tributarias de los distintos niveles, nunca alterarlos, digamos. De vuelta, el convenio nunca otorga potestad tributaria, sino que los reconoce las potestades de cada uno y es un acuerdo para intentar coordinar y evitar la doble o múltiple imposición. ¿Está bien? Bueno, dicho esto, este material después lo voy a subir, pero con esto termino un poco la presentación que teníamos para hoy sobre lo que es las tasas municipales y sobre lo que es la aplicación del artículo 35. Y voy a dejar de compartir esto, a ver si puedo. Pero básicamente es un tema por demás complejo, parece medio traído de los pelos, pero es algo que les puede pasar o que, digamos, tiene aplicación práctica real. Nos parecía útil que lo supieran, que por lo menos está esta herramienta. No pretendemos con esta explicación terminar o evacuar con toda la problemática, pero por lo menos que sepan esto, porque es algo de vuelta, que parece un tema simple o de poca incidencia, pero el pago de las tasas municipales termina teniendo a nivel costo una incidencia a veces significativa en este resultado de una empresa, o sea, en sus resultados económicos, y saber que está esta herramienta que me permite arbitrar o que me ordena la forma en la cual debería distribuir la base entre las jurisdicciones municipales, digamos, nos parece que es importante y por ahí es algo en el cual cuesta, como ya la estrella, digamos, de la problemática es siempre el convenio en su régimen general o régimen especiales, queda un poco ahí como relegado esto, pero que tiene una importancia, digamos, siempre vigente. Y para que le interese, es un tema que hay una cantidad de fallos o jurisprudencia o de casos administrativos y fallos de corte que hablan sobre todo esto que estábamos viendo. Pero bueno, hasta acá llegó mi energía para contarles esto hoy. No sé si hay alguna pregunta, pero me gustaría o nos gustaría hablar un poco ahora de el trabajo final y de las evaluaciones que se nos vienen, ¿no? ¿Hay alguien ahí? ¿Se durmieron? ¿Se fueron? Vos me escuchaste por lo menos. Estamos. Sí, Bueno. están todos. Bueno, ahora empieza la parte que nosotros vamos a disfrutar con la profesora. No quiero ser malo, pero digo Jimé, vos que tenés el dato certero, faltan en realidad saber algunos grupos, ¿es verdad? Sí, tengo 4 grupos que informaron el tema. Bueno, a uno le mandé el mail para que confirmen si van a ser del Tribunal Fiscal o prefieren buscar un tema que esté más firme, digamos, en cuanto a jurisprudencia. Y bueno, y de los otros 2 no tengo novedades. En realidad sí tengo todos los grupos armados, que ahora no los tengo presente en archivo. Tengo todos los correos y armé planilla, pero con los que me mandaron temas. Bien. Así que Bueno, faltarían dos grupos, confirmar tema, no sé si ya lo definieron y nada, después, ahí quién dice, cuando termine la clase, te mando el avance y el tema elegido. Buenísimo, Brian. bien, perfecto, sí. No, dale, Pedro. No, digo, necesitamos un poco que ya vayan definiendo, porque estamos repasando el cronograma. En realidad ya no tenemos más clases, la que viene semana de exámenes, la otra es feriado. Nos estaríamos viendo ya el día 30 de noviembre para escuchar las presentaciones de ustedes, donde la idea es organizarnos en bloques de alrededor de entre 20 y 25 minutos cada uno, que traten de participar todos y que nos presenten el caso y toda la problemática. Pero antes les vamos a pedir que nos manden el trabajo terminado, ¿no, Jimé? Sí, habíamos dicho con fecha límite hasta el 25 de noviembre. Obviamente que los que tienen para mandarlo antes, por si tenemos que hacer alguna observación o alguna cosa, sería espectacular que lo manden
digamos, a medida que lo vayan resolviendo. Pero digamos, como fecha límite, 25 de noviembre, para que no sea muy cerca de la exposición y no podamos nosotros tener conocimiento previo de lo que van a exponer. Exacto, así que digo, necesitamos que, y además, más allá de que descarto que están trabajando y que han ido preparando, han ido pensando algo, no es, digamos, ya estamos sobre una fecha en la que, bueno, quedan alrededor de 20 días, entonces se supone que ya deberían estar trabajando, escribiendo, buscando material, escribiendo. Acuérdense que lo que siempre buscamos es que no sea simplemente una recopilación de normativa o de referencias porque, jurisprudenciales o bibliográficas, porque en realidad es materia que todos tienen, sino es que haya un análisis, que haya un entendimiento de la materia, y eso lleva tiempo, siempre hay que leer varias veces, interpretar, hacer preguntas, buscar entenderlo y llegar al fondo de la cuestión para que después en la exposición sea interesante para todos y básicamente les sirve a ustedes para aprender un tema y llegar a tener un conocimiento más profundo, ¿no? Sí, Bueno, que recuerden eso, sí, que la nota tiene que ver con todo el material, sí, con la investigación, con lo que elijan, como la exposición, o sea, es definitorio esa investigación, sí, porque es un trabajo de investigación, no es agarro el primer fallo que encuentro y entonces con eso ya está. Digamos, la idea es que puedan hacer un análisis del tema. exacto, que se formen una opinión, que tengan una idea, digamos, sobre, no sé, sólida sobre la problemática en cuestión, ¿no? Digamos. Y Todos esperar. tienen los correos, perdón Pedro, ¿no? Porque No, no, dale, antes de dale. que cerremos, es importante que tengan nuestros correos por si ahora, estas 2 semanas, no tenemos que estar entrando por si hay consultas o algo en el aula, digamos. O sea, me es más fácil que nos llegue un correo al teléfono y que podamos identificar al toque la consulta y no estar viendo a ver si entro y si hacen alguna consulta. Justamente ahora que que no nos vamos a ver, digamos así, personalmente o por Zoom, en realidad virtualmente, pero personalmente Nunca fue por la personalmente. video, no, pero por el video, que tengan identificados nuestros correos, así nos mandan por ahí y nos llega más fácil y más rápido lo que sea, tanto el trabajo como las consultas que quieran hacer. La Exacto. mayoría nos Sí, escribió, sí, lo tenemos. entiendo que lo tienen, pero si no, también están en el lado 24, pero hagamos ese trato, digamos, que ahora estas 2 semanas, que son menos de 2 semanas, porque antes del 25 tienen que entregarlo sí o sí, tengan en cuenta eso, que la vía de conexión es el mail, por las dudas de que se nos pase a entrar al aula a ver si no hay mensajes o lo que sea. ¿Bien? Exactamente. Genial. Bueno, y digamos, quedamos entonces ¿Alguna así. duda con eso? ¿Alguna cosa? Perfecto, Cristian, buenísimo. Bueno, ¿qué les iba a decir otra cosa? ¿Alguno más Enviamos necesita a ambos. certificado? Adrián, ya te mandé el certificado. ¿Alguno más necesita el certificado de examen? Genial. Bueno, cualquier cosa nos escribe y se lo hacemos enseguida, ¿sí? Bárbaro. Bueno, quedamos en contacto entonces vía mail con los que quieran hacer llegar cualquier consulta, a mí, a la profesora, a los dos juntos, no hay problema. Sí, Y bueno, cuando nos manden el tema los que faltan, no pongan, digamos, el nombre de la empresa así suelto, que no sabemos bien ni qué tema, ni qué fallo, ni qué, o sea, sean bien específicos, el grupo, la fecha de la jurisprudencia, o sea, un poco más detallado, digamos, porque una empresa en el aire puede haber tenido discusiones de 1000 temas y en muchos periodos, o sea, de muchos tribunales, o sea, como que refiérannos más específicamente al tema de desarrollar. ¿Bien? exacto. Recuerden al día 25 enviarnos el trabajo como fecha tope, si lo quieren enviar antes, mejor, si quieren hacernos preguntas, mejor. Digamos, si bien no hay una instancia de corrección, pero si llegan antes, por ahí alguna suerte
no digo devolución, pero de algún intercambio de Devolución. ideas. Sí, puede haber, si nos escriben antes, o si tienen dudas, preguntas, consultas, digamos, no esperen el último momento también, porque digo, obviamente uno tiene una capacidad a veces no siempre igual de tiempo, entonces no lo dejen por último momento porque les va a jugar o juega en contra, digamos, del tiempo que podemos dedicarle y en definitiva del trabajo que terminen presentando. ¿Está bien? Y cuando preparen la exposición, recuerden, bueno, pueden hacer un PowerPoint porque los podemos habilitar para compartirlo, ¿no? O a lo sumo nos lo mandan y nosotros lo compartimos, no sé bien si podemos habilitar a cualquiera o no. Pero de última, como van a tener tiempo de enviárnoslo a nosotros por mail, lo podemos compartir nosotros y nos avisan, eso no hay problema. Pero recuerden el tema del tiempo, ¿sí? El tiempo tiene que estar distribuido para que hablen todos, o sea, los 4 integrantes de los grupos, y no pueden ser más de 20, 25 minutos para que podamos terminar en una clase la exposición de todos, ¿bien? Así que tengan en cuenta eso cuando lo vayan a analizar y a estudiar. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Bueno. Bueno, gracias Pedro, muy buena la clase. No, gracias a Chicos, ustedes por aguantarme esta hora. Y Nos vayan a bueno, vemos. descansar. quedamos en Seguimos contacto. por mail. Chao, chao. Bueno, Adiós. chao, gracias a todos. Hasta luego.